Bienvenidos a nuestro podcast Minuto de Prevención, una iniciativa del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, creado mediante la Ley 397-19, en la atribución número 3 sobre promoción y prevención y control de los riesgos laborales. Yo soy la doctora Francis Brito, directora de Prevención de Riesgos Laborales, y me acompañan los talentos que realizan las actividades preventivas en las empresas afiliadas al IDOPRIL. Yomaris Campuzano, encargada de la sección de educación de la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales de IDOPRIL. Doctor Osmil Pérez, soy médico ocupacional, encargado de Prevención Regional Norte. Luisa La Antigua, encargada de Prevención aquí en Santo Domingo. Agradecemos a la gestión del doctor Fausto López Solís por esta iniciativa, donde orientaremos a las empresas sobre los servicios de prevención que ofrece el IDOPRIL, cómo solicitarlo y sobre informaciones importantes para que puedan aplicar en sus empresas para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Hoy vamos a tratar el tema de prevención de riesgos laborales, qué es y cómo vamos a garantizar esa prevención a nuestros trabajadores. En ese sentido, la prevención de los riesgos laborales no es más que un conjunto de medidas a tomar por la empresa para minimizar, controlar y disminuir los riesgos presentes en su entorno laboral, con la finalidad de reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Y siguiendo con las definiciones, doctora, también podemos definir riesgo laboral como lo que implica toda aquella circunstancia capaz de generar un peligro dentro del ámbito laboral. Sí, pero para seguir en ese mismo contexto tenemos que saber qué es un riesgo, a qué es que nos estamos enfrentando para poder prevenirlos. Tenemos que conocer qué es un riesgo. Bueno, como hablamos hace un momentico, el riesgo laboral es lo que implica una circunstancia que te lleva a un peligro. Y si ya nos exponemos a ese peligro, es donde ocurre lo que es un accidente laboral o una enfermedad profesional. Exacto. Entonces, nosotros tenemos diferentes objetivos para lograr la prevención de estos riesgos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la prevención de riesgos laborales? La protección del trabajador frente a los riesgos que se derivan de su trabajo, detectar y obviamente controlar condiciones de riesgo en el lugar de trabajo. Detectar y controlar los actos inseguros a través de la educación y de la capacitación a los trabajadores. Cuando hablamos de actos inseguros, ¿a qué nos referimos? Los actos inseguros están dados ya por condiciones humanas, o sea, cuando una persona, un trabajador, violenta alguna normativa impuesta ya por la empresa o institución, ahí estamos hablando de actos inseguros. Por ejemplo, que en una maquinaria se te pide o está como parte de la normativa que antes de dar cualquier mantenimiento o intervenirla hay que apagar la maquinaria. Vendría siendo un acto inseguro que el trabajador, por economizar, por ahorrar tiempo, por agilizar, sin apagar la maquinaria, vaya a hacer una intervención dentro del equipo, a meter la mano o lo que sea, y ahí estamos hablando de un acto inseguro. O sea, usted sabiendo que hay una regla que le dice que usted debe parar ese equipo o desconectarlo antes de usted manipularlo, aún usted sabiéndolo, usted lo hace de manera incorrecta. Ya estamos hablando de lo que es un acto inseguro. Mencionaste normativa y reglas. ¿Qué normativas nosotros tenemos para que pueda el empleador cumplir con la parte de prevención? ¿Y qué normativa tenemos para los trabajadores? ¿Cómo mezclamos esta parte de empleadores y trabajadores, normativas, reglas, para garantizar la prevención de riesgos laborales? Bueno, existe el reglamento 522-06 del Ministerio de Trabajo, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Ahí están contenidas lo que son las responsabilidades y obligaciones de empleadores y lo que son el cumplimiento de los trabajadores también, porque si el empleador se compromete a implementar las medidas preventivas, obviamente el trabajador tiene que acoger esas reglas, como decía la autora La Antigua, y darle cumplimiento a esas reglas y a esas medidas que se tomen de parte de su empleador para evitar, disminuir o controlar esos riesgos que están presentes. Y el reglamento 522 habla de la planificación de la prevención,
que es el conjunto coherente de actividades que se van a realizar, que van a ser integradas allá a la actividad normal de la empresa. A la estructura de esa empresa se va a planificar la prevención de los riesgos laborales, luego del levantamiento de riesgo, identificación, cuantificación lo de mayores daños, y obviamente en consecuencia de eso el empleador también va a evaluar y lo va a integrar a todas esas actividades y a todos los niveles de su empresa, sin importar sea del sector público, sea del sector privado, porque obviamente en ambos sectores la gente se enferma y se accidenta por el entorno que tiene. Eso lo podemos ver reflejado en nuestro artículo 7 de nuestra Biblia, como yo le llamo, que es el reglamento 522.06, donde nos habla de las obligaciones del empleador en lo referente a las acciones preventivas, donde el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo, quien dirige, es la responsable de vigilar y controlar esas normativas estén previstas en todas las empresas mediante un programa de salud y seguridad en el trabajo, que es el programa de los 20 elementos. Pero hay algo que no podemos olvidar, y es que dentro, así como el empleador está en la obligación de poner las normativas, de poner los reglamentos dentro de la empresa, el trabajador también tiene la obligación de seguirlas. Y cumplirlas. Cumplirlas, conocerlas. El empleador la debe dar a conocer y el trabajador debe de cumplirlas, porque la mayoría de las situaciones que se dan es por un no cumplimiento de esa normativa. Estamos hablando ya ahí de temas de actos inseguros y eso queda fuera de lo que son las condiciones inseguras que se pueden presentar dentro de una empresa. Pero ¿por qué se dan esos actos inseguros en las empresas? Porque hablamos muchos de actos inseguros, condiciones inseguras. ¿Por qué se dan los actos inseguros? Es que algo que como yo siempre he dicho, yo hablo que la prevención debe ser intrínseca de cada una de las personas. Hablamos de los actos inseguros porque son la mayoría, casi un 60% de todos los accidentes de trabajo vienen por una ejecución de un acto inseguro. Ahora bien, si yo como SMIL no decido, que es una decisión propia, vivir de manera preventiva, eso va a aumentar las estadísticas, porque la prevención debe venir dentro de nosotros. Debemos de comenzar a nosotros vivir en nuestro diario nuestro diario laboral, vivir de manera preventiva. Si nosotros controlamos esos actos que nosotros podemos controlar, que son los actos inseguros, nosotros vamos a reducir considerablemente esos riesgos y evidentemente esos accidentes en nuestra área de trabajo. Así es, perdón, pero recuérdate que los actos inseguros los cometemos los seres humanos, porque rompemos las reglas, no cumplimos los procedimientos. Por ejemplo, si un área está restringida, solo personal autorizado, yo si no estoy autorizada no debo pasar a esa área. Si lo hago, cometo un acto inseguro y obviamente cuando cometo el acto inseguro de violentar alguna regla, alguna norma que esté establecida en la empresa para protegerme a mí, yo puedo ser plausible de un accidente, puedo recibir daños por ese evento que me ocasiona mi incumplimiento como trabajador. Todo va el génesis de ese acto inseguro, señores. A veces, en muchos casos se da que los actos inseguros se dan por presiones de la misma empresa. El tiempo. Lo hago más rápido porque yo quiero partirme en 20 en una hora, ¿no? Porque me están exigiendo que tengo que trabajar en determinado tiempo, tengo que producir tanto. Y esas presiones también pueden traer el que la persona, no voy a perder tiempo parando la máquina, mejor lo hago así. Y ya ahí me ahorré tiempo y puedo producir más, porque si paro la máquina tengo que esperar 5 minutos para que se reinicie y demás, y hay una pérdida de tiempo. Y hay muchas situaciones que incluso el mismo clima laboral te puede influir en que tú cometas un acto inseguro. También está la parte de la repetitividad, o sea, yo tengo mucho tiempo haciéndolo así y nunca me ha pasado nada. Ahí vemos el tema de que no hay una percepción de los peligros. La gente a veces tiene el peligro de lado y no lo reconoce y pero pasa sobre ellos. Ahí se mezcla mucho la parte de capacitación de ese trabajador. Si yo estoy capacitando a ese trabajador para que no cometa ese acto inseguro. Y justamente ese es uno de los servicios que se ofrece la Dirección de Prevención del IDOPRIL, un programa educativo para trabajadores y empleadores en materia de prevención de riesgos laborales. Por eso les recomiendo que nos sigan en las redes sociales, @IDOPRILRD, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Y tener pendiente y dar like a nuestras redes sociales, porque todo lo que nosotros subimos es de manera preventiva, pensando en la prevención
de todos ustedes que son nuestros afiliados, nuestros trabajadores de nuestro país. Y también informarles que nuestros servicios son libres de costo por estar afiliados al seguro de riesgos laborales. ¿Y qué servicios ofrecemos? Sí, tenemos los servicios preventivos, que son los levantamientos e identificación de peligros y riesgos, con un acompañamiento por un tiempo no menor de 90 días o 3 meses a esas empresas, y luego de sus necesidades se puede extender de manera que no está cerrado ese tiempo del acompañamiento para que puedan implementar su sistema de gestión y tener lo que son la buena práctica. Luego de ese acompañamiento en la parte preventiva también entra lo que es la parte educativa a través de la sensibilización, la capacitación y la divulgación de cuáles son los beneficios por el aseguramiento de los riesgos laborales, y también trabajamos muy de la mano con los riesgos identificados y los temas que van acorde para la capacitación dependiendo del riesgo. Por eso también tenemos unos temas en seguridad y salud en el trabajo que son impartidos, vuelvo y les repito, los servicios de IDOPRIL para temas educativos, temas preventivos, son totalmente gratuitos, no son libres de costo. Y es bueno recalcar que en estas evaluaciones de riesgo y también en la formación que tenemos de manera gratuita, acompañamiento, información y asesoría del Comité Mixto de Salud y Seguridad del Trabajo. No somos fiscalizadores, somos personas del área de prevención que ayudamos en materia preventiva a sus empresas para que genere los riesgos y de manera preventiva de cada uno de sus colaboradores. ¿Cuáles factores de riesgo están presentes en el ámbito laboral? Cuando hacemos la evaluación de riesgo, ¿a qué factores vamos identificando en esas evaluaciones? La mayoría de los riesgos que uno evalúa se engloban principalmente lo que son los riesgos físicos, químicos, pero lo que principalmente se ve en el área de oficina y en el área de producción son los riesgos ergonómicos, que si tú te fijas es una de las partes que más reportes tienen en el IDOPRIL, que es la parte de los problemas osteomusculares causados por los riesgos ergonómicos, que es a lo que menos atención se le presta a la hora cuando alguien va a evaluar un riesgo o cuando la empresa está instalándose, a lo que menos atención le presta es a la parte ergonómica. Hablamos de riesgos físicos y químicos, pero lamentablemente donde mayor problema tenemos es en la parte ergonómica, que es como el olvidado, el niño feo de los riesgos. La gente entiende que con una silla cualquiera yo puedo hacer mi trabajo, donde mi silla de trabajo es lo más importante porque la utilizo más que cualquier sillón que yo tenga en mi casa. Entonces mi sillón de trabajo debe ser más cómodo incluso que la silla que yo tengo en mi casa y tener mejores condiciones, la iluminación de mi lugar de trabajo. Pero el sillón de trabajo lo compra el empleador, no claro, el trabajador. Que lo compra yo el no empleador. Lo voy a comprar más cómodo que el de mi casa. Pero el empleador no lo toma en cuenta eso. El empleador lo que te busca es un sitio donde tú sentarte. Pero no toma en cuenta ninguna condición ergonómica a la hora de comprar esa silla. Simplemente dice silla ergonómica. No, ojalá y dijeran silla ergonómica. Simplemente dicen una silla de oficina. Pero no te dan las especificaciones técnicas para comprar esa silla. Pero a veces por desconocimiento. Piensa también en la casa. Muchas veces cuando nosotros vamos a cambiar los muebles, tenemos una cama y todo eso, que también duramos tiempo, tenemos que también pensar de manera preventiva y ergonómica para la hora de comprar esos utensilios. Independientemente de que yo dure más en la empresa, también yo tengo que cuidarme en la casa. No, yo no estoy hablando que no nos cuidemos en la casa. No me va a poner incómodo. Pero recuerda a botar el aire que ahora. tú utilizas más la silla de tu trabajo que cualquier silla de tu casa. Tú duras 8 horas sentado. Yo duermo mucho, doctora. En una silla del trabajo, pero en tu casa tú no duras 8 horas sentado en ninguna silla. En la cama de tu casa fácilmente tú no duras 8 horas acostado. Así es, pero la doctora Francis Brito, nuestra directora, mencionaba que no lo debe comprar el trabajador, y es cierto, porque el reglamento de seguridad y salud en el trabajo establece que se le debe de facilitar u otorgar a los trabajadores de manera gratuita, y eso estará dentro de las obligaciones que tiene que tener el empleador. Otorgarle los equipos de protección personal luego de haber se evaluado el riesgo. Cuando el riesgo se evalúa y además por la tarea que va a realizar ese trabajador, identificar cuál sería el EPP que a él le correspondería utilizar para cuidarlo. Porque recuérdese que tenemos los individuales y también tenemos los EPP que son colectivos. Sí es. O sea que eso ya es una responsabilidad del mismo empleador, que está clara ahí en el reglamento. Lo establece en el artículo 7 entre las obligaciones y también las obligaciones del empleado, porque usted le puede dar los EPP, pero también nosotros como empleados, que decía la doctora La Antigua,
tenemos una obligación de cuidarlos. De usarlo. Y usarlo de correctamente. Cuidarlo. Hablando de PP, que es el último elemento en el tema de prevención, ¿cuáles serían los principios de prevención? ¿Cómo Quizás. Viene siendo como una cascada. Yo la veo como una cascada, una escalera. Y la primera es eliminar el riesgo. Es lo primero que tenemos que hacer como empleador, como los empleadores, tratar de eliminar el riesgo. Si no lo podemos eliminar, lo sustituimos. O lo controlamos, o lo reducimos. Mucho. Hay algo que se ve mucho, es una pregunta que yo hago mucho en los levantamientos que está dentro de nuestros formularios, que dice, cuando usted va a tomar una acción preventiva, ¿usted la hace dirigida al trabajador o dirigida al riesgo? Y la gente ahí de una vez se queman. Va dirigida al empleador. Cuando hablamos de que cuando hablamos de que una acción va dirigida al empleado, por lo regular estamos hablando de EPP. Por ejemplo, tengo este aire acondicionado que tiene una condición, vamos a suponer que está emitiendo algún tipo de gas que no es adecuado para el ambiente y la salud, obviamente, de las personas que estamos aquí. Y yo les pongo el ejemplo. ¿Qué usted entiende que es más pertinente? ¿Usted darle mascarilla a todo el que va a entrar aquí o intervenir el aire acondicionado? Entonces ahí entienden la pregunta. Sí. Entonces las medidas preventivas van dirigidas al riesgo, al peligro, a la situación y no dirigirla directamente al trabajador, que es un error también común. El que hay una situación y de una vez le damos el PP a la gente. No tratamos de resolver o de eliminar o por lo menos controlar ese peligro. Y también pasa con el ruido. Se ve mucho que de una vez le damos a la persona tapones cuando hay otras medidas que son las primeras que se deben de por lo menos evaluar. Ya cuando no sean factibles esas medidas o no haya manera por el motivo que sea para llevarla a cabo, entonces ahí sí pasamos a la parte de la utilización de equipo de protección personal, que es lo último en nuestra cascada de protección o de prevención. Como le decía, aparte de eliminar el riesgo o sustituirlo, también está las medidas administrativas. Son medidas administrativas que el empleador debe tomar. Si usted sabe que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de una planta eléctrica. Yo tengo una planta eléctrica del año 1. Eso vibra y suena que nadie lo soporta, ni en la empresa ni en el barrio. Entonces, hay que cambiar la planta. No, yo no puedo cambiar esa planta. Para yo cambiar esa planta tengo que invertir $1 millón y no lo tengo, dice el empleador. Bueno, pues vamos a sustituirla. ¿Por qué por paneles solares? No, pues eso me cuesta lo mismo, no puedo. Bueno, ¿qué medidas de ingeniería yo puedo tomar? Bueno, vamos a hacer una carcasa antirruido, darle su mantenimiento al día, ponerle soporte para que no vibre. Ya son medidas de ingeniería. Ahora, medidas administrativas, que todo el que va a trabajar cerca de ahí, mire, ahí hay 90 decibeles. Entonces, usted no puede trabajar las 8 horas aquí cerca de aquí. Bueno, usted va a trabajar 4. Este grupo va a trabajar 4 horas cerca de la planta de ruido y este grupo va a trabajar las otras 4 horas o 2 horas y así son medidas administrativas. Luego, como última opción, como usted dice, son elementos de protección personal, que es lo que va a proteger al empleado de esos riesgos que se especifican. Y como tú mencionaste la carcasa, que sería un control de ingeniería. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer, porque muchas veces tenemos que entender que la prevención no es ponérsela difícil al empleador. Y a la corta o a la larga es un beneficio para la empresa, y si es un beneficio para la empresa, como ende para mí como trabajador. Recordemos que la consecuencia de no hacer prevención es la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que causan daños a las personas, al proceso productivo y pérdidas para los empleadores. Así es. Partiendo de ese criterio, vamos a hablar ahora de las etapas de la prevención de riesgos laborales. ¿Qué yo debo hacer en mi empresa para garantizar esa prevención o para tener un programa de prevención de riesgos laborales? Bueno, hay varias etapas que tiene lo que es la prevención de los riesgos. Tiene que existir obligatoriamente una declaración de principio, que es lo que se entiende en el reglamento como una política de prevención, que lo dice también en esa parte de las obligaciones del empleador. Tiene que existir una política que sea suscrita, con objetivos claros, definida, firmada por la alta dirección, socializada y conocida por todos. Eso es muy importante. Un análisis de la situación, que ahí entra la parte preventiva, que desarrolla la doctora La Antigua, y OSMIL sobre los levantamientos de riesgo. Esos informes y esos resultados, acompañados de unas recomendaciones, unos objetivos y metas,
estudiar las necesidades que tiene la empresa realmente en temas de prevención, con cuáles medios cuenta esa empresa para poder hacerlo, plan de actuación, porque obviamente todo debe estar en un orden lógico dentro de un plan, con unas actividades, unos responsables, con unas metas, unos indicadores, un tiempo. Y obviamente, si ya yo tengo un plan, lo tengo en ejecución, yo tengo que evaluar los resultados de ese plan. Yo diría que, a grosso modo, esas etapas pueden ayudar a una empresa a comenzar a trabajar lo que es la prevención de los riesgos laborales. Y también que en la declaración de los principios tiene que ser obligatoriamente asumida por la dirección, porque es la dirección la que dice que sí, que está acorde con que en su actividad productiva se incluya la parte preventiva, que se va a gestionar a través de esa política y tiene que hacer una designación de responsable. Pero en esa parte, ¿cuándo yo incluyo al trabajador? ¿Cuándo incluyo la opinión del trabajador en ese programa preventivo? Mire, bueno, para contestarle esa pregunta, se incluye lo que es el Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo, que lo establece muy claramente en nuestro reglamento 52206 y nos habla de que si una empresa tiene menos de 15 empleados, debe tener un representante o coordinador en lo que es el Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo. Si es más de ahí, ya hay un presidente que lo instituye el empleador y secretaria y hay vocales. Pero yo siempre defino y siempre me gusta esta teoría. ¿Tiene que ser secretaria? Secretario o un secretario. Y ustedes están claros. Eso es lo mismo como enfermero. Secretaria y o secretario. Eso es lo mismo como enfermero y como presidenta. enfermera. Cuando usted habla de enfermera, usted siempre dice enfermera. Usted no dice secretario, usted dice secretaria. Lamentablemente, aunque no es discriminativo a un sexo, pueden haber de ambos sexos, pero hablando del área de las etapas, yo la defino en 4 etapas. La gestión de la prevención del riesgo laboral la defino en 4 etapas, siendo la etapa primera la organización, como decía, ha resumido la compañera Yomaris, es cuando el empleador o el dueño de la empresa determina quién va a llevar la prevención en esa empresa y da y otorga los recursos necesarios para llevarla a cabo. Luego, pero para prevención nunca hay presupuesto. Claro, pero... Porque lo ven como un gasto. No como una inversión. No se lo calculamos porque es un evento que nosotros tenemos que presentarlo como si estuviéramos vendiendo algo. Tenemos que presentarlo. Mire, usted va a llevar a cabo esto para lograr esto. O sea, usted va a llevar una política preventiva en su empresa. ¿Para qué? Para disminuir el absentismo, para disminuir el accidente, para disminuir el índice de siniestralidad. Perdón, Mil, pero lo tienes que hacer ver al empleador que eso es un ganar-ganar. Claro. Y que realmente... Y enseñarle lo que pierde. Exacto, y que realmente cuando ocurre un accidente como el iceberg, solamente vemos la puntita de arriba. Sin embargo, hay unos costos que se generan por ese evento, que genera daño al trabajador o a quien le ocurra. Y el estatus, debajo de ahí viene... Y el estatus que le da esa empresa, y el estatus que le da la empresa, no se toman en cuenta. Hay empresas que tú dices, bueno, me gustaría trabajar en Idopril porque allí en Idopril hacen esto y esto. Hay empresas que tienen estatus que tú dices, bueno, mira, en esa empresa gestionan los riesgos de manera correcta. O sea, una imagen. Pues una imagen corporativa que le da de beneficio, que en ese punto es que tenemos que venderlo y que tenemos que expresarlo. Yo diría que cambiaría venderlo por presentárselo como unas buenas prácticas. Cambiaría esa palabra de vender por buenas prácticas. Cuando una empresa implementa buenas prácticas, inclusive hasta es certificada. Es que el dueño ve costos. Pero tú le tienes que explicar que es un ganar-ganar, que claro, es muy posible totalmente. Que si yo entreno a las personas, tomo la medida preventiva, controlo mis riesgos, en los casos que necesite el equipo de protección personal, tengo una forma de evaluar mi sistema de gestión, indistintamente el tamaño de mi empresa, cantidad de empleados, porque hay empresas pequeñas que tienen muchísimos riesgos. Porque eso no se va a determinar por el tamaño, pero... al empleador también, mire, ese es el costo de no prevenir. Exactamente. Que era lo que yo les explicaba ahorita del iceberg. Tú hablas de buenas prácticas, a mi entender, buena práctica es algo a lo que yo no estoy obligado, pero lo hago. Exacto. Pero y ya es una lo obligación. que es prevención, hay una normativa, hay una ley, hay un reglamento que hay que seguir. Buena práctica es, por ejemplo, algo que no está normado aquí, que es el bienestar de los trabajadores, que es diferente, no lo
lo excluye, pero es diferente a cuando hablamos ya de los riesgos laborales en sí. Cuando metemos ya la parte del bienestar del trabajador, ahí sí el empleador me está incurriendo en buena práctica porque normativamente no tenemos nada que obligue al trabajador a dar algo más, al empleador, perdón, a dar algo más allá de lo poco que la ley actualmente ofrece para que la persona esté segura y pueda armonizar su trabajo con su familia y con su vida. Ya cuando una empresa me está haciendo eso, ya ahí sí yo hablo de buena práctica. No me obligan, pero yo lo hago porque quiero, porque me preocupo por mi trabajador, pero si yo cumplo la ley, eso no es una buena práctica, eso es porque la ley te obliga a hacerlo. Exactamente. Sí, pero eso le genera la cultura preventiva también, porque si yo le doy el cumplimiento normativo en temas preventivos, en temas de seguridad y salud, tan pronto yo cumplo, sea sancionado o no como empresa, o porque yo tengo una responsabilidad social empresarial de dar cumplimiento a eso, porque entiendo que eso me beneficia a mí como empresa, sí también yo puedo acompañarlo de las buenas prácticas. Claro. Sí, pero nosotros tenemos que trabajar porque se cumpla la legislación que tenemos para prevenir esos riesgos laborales. Justo ahora vamos a hablar de las atribuciones del IDOPRIL, creado mediante la ley 397-19. En el artículo 5 se establecen 4 atribuciones importantes para el IDOPRIL. La primera es la administración y el pago de las prestaciones del seguro de riesgos laborales. La segunda, la contratación de los servicios de salud para atención de los afiliados que tengan enfermedad profesional o sufran un accidente de trabajo. Y la tercera, la promoción sobre prevención y control de los riesgos laborales. Y la cuarta atribución, algo nuevo en esta ley, es la promoción del estudio, conocimiento y atención integral de la salud de los trabajadores. Entonces, partiendo de estas 4 atribuciones, ¿cómo el IDOPRIL puede implementar una cultura de prevención en las empresas? Bueno, nosotros en nuestra dirección de prevención, nosotros, y como hemos hablado desde el inicio, nosotros podemos instaurar y ayudar a las empresas a que lleven una cultura preventiva, ofreciéndole la cantidad de servicios que nosotros tenemos a cada una de las empresas. Cabe mencionar que todos nuestros servicios son de manera gratuita, iniciando por la evaluación y identificación de riesgo en las empresas. Este proceso se hace primeramente con el contacto directo con el empleador, solicitando una visita, luego la primera visita, que es la de la evaluación de riesgo, el levantamiento de los riesgos en una caminata guiada de ambas partes, IDOPRIL y parte del empleador, para identificar los riesgos que se ponen cada uno de los trabajadores en las empresas. Luego de esto se hace la segunda visita, un plan de acción para los riesgos que nosotros levantamos que no están cumplidos correctamente, dar las recomendaciones necesarias para que cumplan con la eliminación o sustitución de esos riesgos que nosotros hemos identificado. Debe haber un seguimiento y una colaboración de ambas partes en este proceso. Claro, porque si el trabajador o el auditor de IDOPRIL, digo auditor de manera técnica, pero nosotros somos acompañantes simplemente en la parte de la prevención, solamente hay un empeño del acompañante, o sea, nosotros, en que la empresa cumpla, pero la parte de la dirección de la empresa no tiene un interés en cumplir con esa normativa, entonces ahí como quiera estamos varados. No llegamos a lo que uno busca, el objetivo final, que es la prevención de accidentes y enfermedades a través de la creación y concientización de la cultura. Cuando hablamos de una cultura de prevención de riesgos, no estamos hablando más de que se vuelva un hábito, de que eso sea parte de la cotidianidad de la empresa, que para yo ponerme un casco sea tan normal como yo agarrar y tomarme un vaso de agua, o como de yo a la hora de montarme en un vehículo ponerme un cinturón de seguridad, que sea un hábito que uno lo haga incluso sin darse cuenta. Cuando hablamos de un hábito es algo que tú haces ya normalmente como parte de tu rutina, y eso es lo que se busca, que la seguridad no sea algo que como algo ensayado, que yo llegué y lo tengo que hacer y no me están viendo, no lo hago, sino que sea algo normal y parte de mi trabajo. Bueno, para ampliar estas informaciones y para solicitar nuestros servicios, síguenos en las redes sociales, @IDOPRILRD, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. ¿Qué ofrecemos desde el IDOPRIL en la parte de capacitación y educación para los trabajadores? Nosotros le ofrecemos un plan de capacitación que viene dado a través del informe
del levantamiento de riesgo dentro de lo que son sus recomendaciones, y las empresas pueden solicitarlo ya sea por correo electrónico, por una carta, o en algunos casos, que es lo menos, por teléfono es lo menos, pero por lo general vía correo electrónico pueden solicitarlo. Vuelvo y reitero, los servicios de IDOPRIL son gratuitos por estar afiliados al Seguro de Riesgos Laborales, y ese acompañamiento en todo lo que ese plan de capacitación se le va a dar hasta que todo el personal de esa empresa quede debidamente entrenado. Obviamente las empresas realizan su programación, nos las envían y nosotros le damos respuesta vía las disponibilidades que tenemos, y no hay un cierre de acompañamiento en capacitación. O sea que una empresa, por ejemplo, SMIL tiene una empresa, me pide 4 temas para 2 meses. Luego él dice, bueno, yo entiendo que debo continuar y darle cumplimiento a todas esas recomendaciones que están ahí, de esos temas. No, hasta tanto la empresa necesite el entrenamiento y la capacitación de su personal, nosotros estaremos visitándole y dándole esas charlas educativas, y en algunos casos cuando aplica lo que son los talleres también para la estructura del comité y para los mismos empleadores, para que ellos manejen todo lo que es la cobertura, el acceso y cuáles son los beneficios que tenemos a través del seguro de riesgos laborales. Sí, en el 2011 salió una resolución del Ministerio de Administración Pública sobre la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la administración pública. Del 2011 para acá, ¿qué hemos logrado en las instituciones públicas referente a ese SISTAP? Bueno, sí, iniciamos en el 2011 con la resolución 113-2011, que en ese momento, cuando sale, crea lo que es el subsistema de seguridad y salud en el trabajo para el sector público, sin importar que sea centralizado, descentralizado, autónoma, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, comienzan las instituciones públicas a trabajar en base a esa resolución ministerial del MAP, del Ministerio de Administración Pública, y a ver de qué manera ellos podían gestionar todo lo que era prevención de riesgo al interno de sus instituciones. Como en ese momento la estructura que se había conformado era muy amplia, con un organigrama que no todas las instituciones públicas lo tenían, entonces en el año 2015 sale la resolución 09-2015, que elimina la palabra subsistema y lo crea como un sistema de gestión de seguridad y salud en la administración pública, que es lo que realmente aplica, y crea una guía de aplicación del SISTAP. Y ahí entonces tiene los mismos 20 elementos del 522-06 resumidos en 13, porque hay algunos elementos de los 20 del 522 que se repiten, que fueron fusionados, quedaron en 13, y entonces ahí se crea una guía de desarrollo de esos 13 elementos. ¿Cómo apoya el IDOPRIL esa parte del SISTAP? Nosotros lo apoyamos a ellos con los levantamientos de riesgo a través del área preventiva, de la sección de prevención que hace los levantamientos de riesgo. Luego que se entrega el informe, entonces ahí vemos las recomendaciones, ahí manejamos la parte de las capacitaciones y se le hace unas visitas de seguimiento a los 30 días y luego otra visita a los 90 días para ver de qué forma ellos han podido ir cumpliendo con esas recomendaciones vertidas. Este año 2023 fue muy importante en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, pues la Organización Internacional del Trabajo en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo declaró la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental de los trabajadores. ¿Cómo nosotros aportamos en eso desde el IDOPRIL? Bueno, dándole seguimiento a esos programas o a esas recomendaciones de nuestros informes que le entregamos a través de las evaluaciones de riesgo y ese acompañamiento. No, hay algo muy importante que hemos hablado desde el inicio, que es la parte educativa. Nosotros apoyamos esos programas ofreciéndole todas esas capacitaciones que tenemos nosotros en carpeta, que ellos pueden solicitar vía correo de manera gratuita para sus empresas. Todos esos temas preventivos que ellos entiendan que les serían útiles, además de los que le recomendamos en la evaluación de riesgo, nosotros como IDOPRIL se lo ofrecemos a las instituciones, ya sea de manera virtual o de manera presencial.
También las asesorías, no solamente la capacitación, sino las asesorías que se brindan constantemente. Cuando se asigna un auditor a esa empresa, ese auditor automáticamente queda relegado a que puede ser llamado en cualquier momento para solicitar o para ayudar en cualquier asesoría que la empresa necesite. Si el auditor no tiene la información, se la consigue. Lo importante es que podamos informar a la empresa y que ellos sientan un apoyo en nosotros que es constante, desde que nos asignan la empresa hasta que la empresa ya puede estar encaminada. Por eso dije que es importante que haya un interés mutuo y no simplemente al hacer el levantamiento porque quiero tener ese papel conmigo. Es que haya un interés real en lograr esa cultura y en lograr cumplir con esa normativa, y para eso va a estar mi auditor, que va a ser mi acompañante en todo momento. Sí. Un mensaje final, por favor, para los empleadores y los trabajadores de cómo yo puedo garantizar esa cultura de prevención. ¿Qué hago? Primeramente, para el empleador tiene que tratar de comprometerse con sus trabajadores, que haya un compromiso de como empleador, como dueño de empresa, trabajar y gestionar la prevención de riesgo laboral en sus empresas. Ahora bien, del trabajador, una cultura preventiva, que a partir de este momento comenzamos a vivir y ver la vida de manera preventiva, de que yo me voy a poner un cinturón de seguridad, no porque la DGC me vaya a poner una multa, no, porque yo voy a cuidar mi vida, que yo me voy a poner el casco, no para que el supervisor me amoneste, para que Recursos Humanos me ponga una amonestación, no, yo me voy a poner casco porque puede ser que un pedazo de bloc, pedazo de varilla, puede desprenderse a 2, 3, 10, 15, 20 metros y ocasionarme una herida y perder la vida. Vivir de manera preventiva es lo que nosotros le recomendamos a cada trabajador de nuestro país. Bueno, yo le diría que en relación a lo que menciona el doctor Osmil, en la parte del compromiso, que el empleador genere una toma de conciencia a través de la educación, porque con la educación se puede lograr la adopción de conductas responsables frente a los riesgos a los cuales yo me expongo en mi lugar de trabajo, y la participación, que ahí forma parte de lo que son las acciones colectivas, ¿de acuerdo? A darle participación al trabajador también. Y la información. Que apoyen a los comités, primero que los conformen, las empresas que no tienen su comité de salud y seguridad en el trabajo, su comité mixto, con representación tanto de empleadores como de trabajadores, que lo conformen y que le den apoyo, porque el comité es donde confluye la parte administrativa y la parte trabajadora y pueden desarrollar ideas para una mejor forma de realizar los trabajos, donde se llevan las inquietudes, es donde todo confluye, que apoyen esos comités, que promuevan esas reuniones mensuales donde se traten temas de salud y seguridad, que la salud y seguridad no sea un tema de tratar solamente cuando va un auditor o si tienen a alguien del Ministerio de Trabajo allá, que sea algo parte de su rutina. Y el apoyo de ese comité va a ser muy importante para que la empresa logre gestionar sus programas y gestionar la parte de salud y seguridad. Si no tiene un departamento de seguridad, el comité puede ayudar bastante en esa parte. Cuando el comité no funciona, por lo regular la parte de salud y seguridad en el trabajo se ve afectada. Agradecemos tu atención durante este minuto de prevención. Recuerda que la prevención que hagamos hoy marca el camino del mañana.